Noches, estimados estudiantes, buenas noches con todos. Hola, ¿cómo están? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. profe. Hola, ¿cómo están, muchachos? Qué gusto. Espero que hayan tenido un bonito feriado, que hayan disfrutado, que hayan descansado, que hayan aprovechado el tiempo. Es momento de un nuevo encuentro dentro del desarrollo de la asignatura de expresión oral y escrita. Para mí, como siempre, es un placer inmenso volverlos a ver. Prenderán las camaritas, por favor, para seguir conversando un poco acerca de los temas que nos corresponden y nos acogen en relación a la asignatura. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal? ¿Qué hay de novedades? Bueno. Bien, doctor, bien, aquí, con frío. Sí, aquí en la sierra estamos con un choque de climas bastante extremo. En las mañanas de aquí en Guaranda igual está haciendo un sol bastante fuerte, pero en la tarde ya empieza a llover y a hacer un frío terrible. Creo que es una cuestión a nivel nacional, pero bueno, ya tenemos que irnos sobreponiendo al clima también en este caso, ¿no? Siempre es importante que tomemos este tipo de consideraciones, pero como les digo, bueno, espero que hayan tenido un bonito feriado, que hayan podido compartir con sus familias, con sus seres queridos y que a su vez también, como les manifiesto, hayan recargado energías, porque en un entorno académico todo influye, ¿no? Y en sí, como, de la misma manera como tenemos obligaciones y responsabilidades también, es necesario que tengamos un momento de esparcimiento, ¿no? Que en este caso permite que ustedes puedan relajarse y que puedan volver a retomar sus actividades de forma regular. Como ustedes ya muy bien conocen, muchachos, hemos avanzado muchísimo en lo que corresponde al transcurso del ciclo. Ya nos encontramos en este caso en la semana número 6. Como ya es de su pleno conocimiento, en este caso tenemos la tutoría del día de hoy y en sí nos tocaría y nos quedaría la tutoría de la semana número 7 en relación al contenido respectivo. Porque en la semana número 8 netamente nos dedicamos a sacar los promedios, ¿sí? Y a que ustedes puedan rendir el examen correspondiente. ¿Estamos? Entonces, sí son particulares que debemos ir ya tomando en consideración con el mismo hecho de ir cubriendo con todos los requerimientos en lo que respecta a calificaciones, a notas y actividades a desarrollar. Como ya habrán revisado en el aula virtual, ahí tenían una tarea, desarrollenla bien. Ustedes ya conocen los lineamientos, los parámetros pertinentes para ello, para que no tengan ningún tipo de percance o problema posterior. Todas estas cuestiones son necesarias en este ámbito académico y educativo, con el único propósito de que ustedes vayan obteniendo los créditos necesarios para poder aprobar y que con ello puedan continuar con el transcurso establecido en lo que respecta, en este caso, en particular a la carrera de marketing digital. ¿Sí? Muy bien. Bueno, en este caso, en la semana número 6 a nosotros nos corresponde de forma expresa tratar sobre las modalidades de lectura y en este sentido también los niveles que forman parte de la misma. Nosotros ya estábamos y habíamos hablado, ¿no? Que en este sentido tenemos modalidades de tipos de texto, ¿no es cierto?
tenemos diversos tipos de texto. Por ende, en lo que concierne y en lo que corresponde de forma estricta a la lectura, también tenemos ciertas modalidades que se llegan a desarrollar dependiendo de los requerimientos y de la intención comunicativa que estemos buscando, ¿no? Y que en este caso nos permitan a nosotros también llegar a tener la abstracción y la asimilación de los contenidos respecto a estos temas tan importantes, ¿sí? Por ende, ¿qué es lo que ustedes entendieron en lo que concierne y en lo que corresponde a las modalidades de lectura? A ver, ¿qué entendieron ustedes como modalidades de lectura? A ver, o les pregunto. A ver, Rebeca Anzules, ¿qué entendiste por modalidades de lectura? Deben haber revisado el material, ¿no es cierto? Ustedes ya deben haber revisado el material correspondiente. A ver, Rebeca. Bueno, son los diferentes tipos de lecturas según el objetivo del lector, o sea, de informarse o interpretar un texto o criticar un texto. Ya, correcto, ¿no? A ver, ¿alguien más que quiera dar su opinión acerca de las modalidades de lectura? A ver, Nayeli. Yo entendí que es tipo como que la manera en que interpretamos o interactuamos con un texto. Ya, ¿no es cierto? Muy bien. Exactamente, ¿no? En ese sentido, ese tipo de modalidades de lectura se refiere a esto, ¿no? A las formas y a los modos en los que nosotros vamos a comprender el contenido desarrollado en relación a un texto y con el propósito de que en el mismo sentido nosotros podamos asimilar lo que nos quiere dar a entender o a lo que se refiere en sí el autor a través del mismo, ¿sí? Por ende, nosotros cuando estamos hablando de estas modalidades de lectura, debemos tomar en consideración todos estos puntos que son tomados en consideración por parte del autor. Nosotros debemos considerar que muchas veces leemos un texto por diversas razones, ¿sí o no? ¿Por qué nomás leen ustedes un texto? ¿Por qué nomás Porque leen un es texto? un tema de interés. Por curiosidad. Ya, a ver, Dani. Dependería del tipo de texto, si es un texto informativo para informarnos sobre algún hecho o un texto científico para ver qué pasa sobre algún evento natural o sobrenatural. Ya, Brigitte. Para informarnos o si no entretenernos con las ideas, para captar más. Ya, sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en este sentido muchas veces nosotros leemos algo. Con ustedes, pongamos un ejemplo, aunque ya no es tan cotidiano y tan frecuente ello. Cuando leían ustedes un periódico, ¿no? Ustedes leían un periódico con el propósito de llegar a conocer la realidad nacional, ¿verdad? Para conocer qué novedades han existido, qué tipo de noticias de actualidad se han presentado en nuestro entorno. De igual manera, hay libros en este caso que tienen un propósito de entretenimiento, ¿no? Hay libros en este caso como Don Quijote de la Mancha, ¿sí o no? Tenemos libros como los mismos libros, aunque ustedes más han de haber visto las películas, los libros de Harry Potter, ¿verdad? ¿Ya? Esos tienen el propósito, en cambio, como de entretenernos, ¿no? De introducirnos un poco más en el ámbito literario, eh, en el ámbito estético, e incluso por el mismo hecho del contenido de este tipo de textos. Ahora, por lo general, son plasmados en el cine, ¿no? Estos libros son transmitidos a través de películas, ¿sí? Por el propósito estético y el entretenimiento que llegan a tener.
Entonces, por esa razón, nosotros debemos ir tomando en cuenta todo este tipo de particularidades, todo este tipo de consideraciones, con el fin de que podamos llegar a tener un entendimiento mucho más profundo sobre este tipo de información, ¿no es cierto? Entonces, creo que está claro este punto, ¿no? Dentro de ellas nosotros tenemos algunos tipos de lectura. Incluso hay ciertas formas en las que nosotros podemos llegar a receptar esta información, ¿sí? Además, no solamente a través de la lectura, sino también del ámbito auditivo, ¿sí? Porque hay audición de lectura. En este caso, ¿qué entienden ustedes por audición de lectura? A ver, ¿qué entienden ustedes de este caso por audición de lectura? ¿Qué Bueno, receptan ustedes? una sensación en la que alguien lee en voz alta para el grupo de oyentes. Ya, ¿no es cierto? Ese es un punto interesante. Dime, Gerson. Sí, abogado, compañero, buenas noches. ¿Podría ser los audiolibros, tal vez? Un ejemplo. Es un ejemplo muy práctico, ¿sí o no? Que es algo que incluso a nosotros a través del desarrollo tecnológico se ha convertido en algo habitual, ¿no? Que nosotros receptamos información de manera auditiva. Tenemos también lecturas guiadas, que en este caso tienen ciertos propósitos directos con el único fin de que puedan llegarse a formular incluso preguntas sobre los contenidos a través, en este caso, de los estudiantes, ¿no? Incluso la lectura puede desarrollarse eh, hasta por grupos de personas, ¿sí? Dependiendo del ámbito en el que nosotros vayamos a profundizar o a tratar o a- a tratar en este caso, de analizar de forma mucho más detallada cada uno de estos puntos, ¿sí? Nosotros, como ya sabemos, eh, y como ya hemos visto, tenemos varios tipos de texto, ¿sí? Por ende, nosotros también requerimos una clasificación, en este caso, de las modalidades de lectura. Dentro de ellas tenemos la modalidad informativa. ¿Qué entendieron ustedes como modalidad informativa? A ver, Jocelyn. Bueno, yo entendí que es algo que nos informa lo que está pasando, por ejemplo, las noticias y lo que nos da en el transcurso de nuestro día a día. Ya, es uno de los puntos ya que forman parte de este tipo de modalidad. Dime, Edwin. Buenas noches. Prácticamente en Uy. este caso hablaría acerca de lo que es que nosotros tenemos los conocimientos previos para lograr comprender cualquier texto e informarnos prácticamente, teniendo las bases de que si queremos leer un post, digamos, de Facebook, vamos a entender completamente la idea y nos vamos a informar de manera general de lo que está tratando, sin necesidad Bueno, de tener tanto conocimiento científico, digamos algo así. ya, Gerson. Sí, abogado. Bueno, un ejemplo, bueno, en este caso sería que manejarían datos, información, no sería como una opinión personal, esta modalidad informativa. Ya. Bueno, verán, aclaremos en este caso lo que corresponde a la modalidad informativa. Justamente Jocelyn nos manifestaba, ¿no? De forma puntual, que tiene el propósito en este caso de informarse, ¿no? De conocer tal vez novedades y noticias. Forma parte del panorama. Pero cuando nosotros estamos hablando de la modalidad informativa, es un poquito más extenso en este ámbito, con el único propósito de que nosotros vayamos incrementando nuestro conocimiento sobre algún tema particular.
Por eso incluso aquí ya entran textos que tienen novedades incluso en el ámbito científico, datos estadísticos, ¿sí? Información totalmente relevante que nos va a permitir a nosotros tener una comprensión mucho más profunda sobre algún tema en particular. Puede ser informativa, puede ya tener un carácter académico, como también puede tener un carácter científico. En relación a lo que nos manifestaba en cambio Edwin, en cambio, en este sentido, Edwin, cuando nosotros estamos hablando de lectura, en todas las modalidades nosotros debemos llegar a comprender el contenido, ¿sí? En absolutamente todas las modalidades. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos esta comprensión lectora, recordemos que ya habíamos hablado de la comprensión lectora, nosotros no vamos a poder asimilar esta información y este contenido. ¿Sí o no? Por ende, requiere de forma precisa y estricta que la persona que está realizando este desarrollo lector tenga un entendimiento total sobre los contenidos desarrollados en los mismos. Nos está hablando, nos habla también aquí en este sentido de una modalidad interpretativa. Dentro de la misma forma parte la denotativa y connotativa. ¿Sí? Este tipo de lectura ya es un poco más compleja, ¿sí? Por el mismo hecho de que requiere más atención, ¿sí? Sobre lo que nosotros estamos leyendo. Muchas veces nosotros leemos de una manera superficial, pero que nos permite entender, ¿verdad? Pero cuando estamos nosotros hablando del ámbito denotativo, ¿qué entienden ustedes por denotación? ¿Qué es ser algo denotativo? A ver, Edwin. De lo que comprendí es que, digamos que leemos el párrafo principal y entendemos el contexto de toda la idea de que se va a tratar el artículo, sin necesidad de como que ahondar profundamente o leer todo para entender la idea o cuál es el concepto de todo lo que quiere tratar. Algo así. Ya. Más o menos, entre que sí que no, ¿sí? Tiene un punto de convicción lo que acaba de manifestar Edwin. A ver, Brigitte. Brigitte Erazo. O sea, yo la parte de notación como yo entender es como un... Ya se nos colgó, Brigitte. ¿Alguien más? ¿Qué entendieron por denotación? A ver, ¿qué es denotación? Cristian. Puede ser el significado real. Ya, nos vamos por ahí. Dime, Cristian. Levantaron la Eh, manito, por favor. vendría a ser el significado literal y objetivo de una palabra. Ya. Punto más específico lo que acaba de manifestar Cristian, ¿no? Pero tiene relación también con lo que nos estaba manifestando la compañera hace un momento. Dime, Dani. Un lenguaje objetivo. Exactamente. Ejemplo, si yo les hablo del esfero azul, ustedes ya saben de forma directa que estoy hablando del esfero. ¿Sí o no? Porque estoy siendo claro, directo, preciso y conciso. ¿Verdad? Pero les voy a plantear otro ejemplo mejor, mucho más práctico para que me entiendan. Si yo les digo, en este sentido, antes de, ya habíamos hablado de lo explícito y de lo implícito, ¿no es cierto? Ya. Si yo les hablo sobre una rosa, ¿sí? Ustedes saben que yo estoy hablando de la rosa directamente, ¿no? Yo les voy a manifestar, la rosa tiene pétalos perfumados, ¿sí? Nos queda clarísimo que estoy hablando de la rosa, ¿sí o no? Pero si yo les digo, eh, es una planta que tiene un tallo verde, en su tallo tiene espinas, ¿sí? Tiene hojas y sus pétalos pueden variar de colores, pero son perfumados. ¿De qué estoy hablando?
De la misma raza. de la De rosa. una rosa, ¿no es cierto? Pero en cambio, ¿necesité decir que estaba hablando de la rosa o ustedes ya lo comprendieron? ¿O lo deducieron en palabras más técnicas? Yo ya no tuve que decirles de forma directa que estaba hablando de una rosa, ¿no es cierto? Porque ustedes a través del contenido pudieron deducirlo. Entonces, para que lo entiendan de forma más clara. Denotación, algo explícito. La rosa, ¿sí? Connotación, algo implícito. Ciertas características escondidas dentro del contenido con el único propósito de que el lector, a través de la asimilación del contenido, va a poder comprender a lo que se refiere o a lo que trata el autor. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo creo que mucho más práctico. Ahí les debe haber quedado más claro, ¿no? Entonces, ese es un punto importante en lo que corresponde a esta lectura, a esta modalidad denotativa y connotativa. Dentro de ello también nosotros contamos con una lectura crítica. ¿Qué entendieron ustedes por la lectura crítica? A ver, Nayeli. Tal vez se refiere a lo que cuando damos nuestro punto de vista y nos ponemos tipo a como criticar, se podría decir, el asunto o el tema. Ya, ¿alguien más? ¿Qué entendió en este caso? A ver, Melanie. Esta lectura requiere que seamos súper atentos para poder comprender lo que nos quiere decir y también dar nuestras propias opiniones. Es lo que yo entendí. Ya, ¿no es cierto? En este caso ya nos permite emitir opiniones. Dime, Edwin. Sería prácticamente que debemos estar atentos, como nos decía una ocasión usted mismo, que debemos, o sea, leer, entender y comprender el texto, o sea, entender la forma que estamos leyendo, porque si no, si solo leemos de manera breve, pues no estamos leyendo por gusto. Entonces necesitamos tener los cinco sentidos y entender la idea general de lo que quiere hablar el texto. Ya. A ver, Eli, dime. Para mi forma de pensar, la lectura crítica es la que tenemos un poco más como que ser más reflexiva y analítica al mismo tiempo, poder entender lo que estamos leyendo para poder transmitir una opinión un poco más, más técnica, como sería la palabra. Ya, ¿no es cierto? Importante. Exactamente, en este sentido, muchachos, cuando nosotros hablamos de una modalidad de lectura crítica, nosotros ya debemos tomar en consideración que es una lectura mucho más especializada, ¿sí? Y aquí en sí nosotros vamos a requerir incluso mucho más que solamente un entendimiento, debemos tener una comprensión y además tener conocimiento sobre el tema que se está tratando. ¿Por qué? Porque a través de los argumentos que nosotros estamos leyendo, que estamos receptando, y de la vinculación con los conocimientos previos que tenemos acerca de ese tema, vamos a tener la capacidad de emitir un criterio, una opinión, ¿verdad? ¿Sí? A favor o en contra del tema o el tópico que se llegue a desarrollar. Entonces, en este caso, al menos esta modalidad de lectura resulta totalmente esencial dentro del ámbito universitario y académico, muchachos. ¿Por qué? Porque a través de este tipo de lecturas nosotros vamos a poder desarrollar las actividades, las tareas que nos corresponden en calidad de estudiantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que desarrollar, crear, plasmar ideas inéditas y propias, ¿no? Con un carácter personal acerca de este tipo de temas y de tópicos. Dentro de ello también corresponde y tenemos a la podlectura, que en este caso nos permite a nosotros articular de mejor manera lo que hemos leído. Ahí sí, a través de ciertos puntos que nos van a ser bastante útiles, ¿sí? Creando una estructura del contenido que hemos ido revisando de forma progresiva. Y con ello nosotros tener un entendimiento mucho más claro y mucho más preciso acerca de este tipo de puntos a tratar. ¿Sí? Tenemos los niveles de lectura.
En este caso, ¿se acuerdan que habíamos hablado en cambio de los niveles de lenguaje, ¿no? Que también son importantes, se llegan a desarrollar en el ámbito comunicacional y que dependiendo de ciertas características, temas específicos, tienen y contienen puntos elementales de manera individual. Entonces, en este caso, dentro de los niveles de lectura tenemos el nivel literal. ¿Qué entienden ustedes como nivel literal? ¿Qué vendrá a ser algo literal para ustedes? Vamos a ir definiendo este punto. ¿Qué es algo literal para ustedes? A ver, Cristian. Vendría a ser como que el, lo que interpretamos y evaluamos, o sea, el texto. No, aquí no nos vamos, no, no nos vamos por ahí, Cristian. A ver, Joseph. Aquí nos permite identificar en dónde se produjo, por ejemplo, una noticia o algún libro que se creó, en dónde, quién, eso sería literalmente. No, O tampoco nos vamos por ahí. A ver, ¿quién me da su opinión? ¿Qué entienden ustedes como algo literal? A ver, Eli. Tengo entendido que literal es como reconocer una información que nos den un texto, qué sé yo, en lo que sea, que nos explican que ese es algo explícito. Ya. A ver, Emi. Yo creo que es un texto mucho más fácil de comprender porque es de forma más directa, ¿no? Ya. Ujú. Por ahí nos vamos. A ver, Mel. Es algo obvio. Bueno. Verán, muchachos, les explico cuando estamos hablando de este nivel de lectura literal. Ustedes incluso han de haber escuchado la expresión literal, ¿no? Como lo manifestaron, ustedes tienen la noción y la idea. Cuando hablamos de una lectura literal, es cuando nosotros tomamos al texto tal y cual como está plasmado. ¿Sí? Aquí, a diferencia, si le corrijo a Cristian, porque ahí me estaba diciendo que nosotros emitamos opiniones. No. En este tipo de lectura literal, nosotros debemos tomar el texto de manera íntegra, tal como está establecido y como está plasmado. ¿Sí? En esta modalidad de lectura nosotros no podemos ni emitir criterios de valoración, ni opiniones, ¿sí? O estar a favor o en contra del texto, sino debemos tomarlo tal y cual como está plasmado. A eso se refiere este nivel de lectura literal. Dentro del nivel de lectura inferencial, ¿qué tienen ustedes qué entendieron, qué captaron en relación al nivel inferencial? A ver. ¿Qué entendieron? Vamos con Jocelyn. bueno, yo entendí que aquí podemos sacar conclusiones. Ya, vamos. ¿Quién más? ¿Alguien más que me dé su opinión? Vamos, Dani. Entender lo que no se quiere decir directamente. No nos vamos por ahí. A ver, ¿alguien más? ¿Qué entendieron por este nivel inferencial? Cuando estamos hablando del nivel inferencial, muchachos, debemos tomar en consideración. Dime, Juan. Es como cuando nos damos nuevas ideas, del texto tenemos nuevas ideas, sacamos nuevas ideas. Ya. Verán. Cuando hablamos en este caso del nivel inferencial de lectura, nosotros estamos hablando que en este sentido podemos llegar a conclusiones. Pero ¿cómo llegamos a conclusiones? Dentro de estas conclusiones, muchachos, nosotros debemos tomar en cuenta que podemos sacar conclusiones, ¿sí? Pero en sí, tomando en cuenta el texto que hemos leído, ¿sí? Tomando en consideración al texto que hemos leído. Entonces, a través de este contenido, nosotros vamos a poder llegar a conclusiones, pero como les manifiesto, tomando como punto fundamental, como punto base a la lectura y al contenido, es decir, al texto que hemos acabado de leer. Del nivel analógico, ¿qué entendieron ustedes?
A ver, el nivel de lectura analógico. Wendy. Aquí deberíamos comparar, supongamos, varias fuentes de información para llegar a una sola conclusión. Ya. Muy bien. Lo que nos acaba de manifestar Wendy está excelente. ¿Por qué? Porque en este caso, muchachos, nosotros debemos tomar en cuenta que no podemos conformarnos con simplemente la idea de un autor o con la forma de pensar, en este caso, con el planteamiento de una sola persona. ¿Sí? Cuando estamos hablando de un nivel analógico, en este nivel de lectura a nosotros nos permite realizar una comparación sobre criterios, sobre el mismo criterio, pero desde diversas perspectivas y puntos de vista. ¿Sí? Les hago una pregunta. ¿Qué opinan ustedes sobre el aborto? A ver, ¿qué opinan ustedes sobre el aborto? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿En qué casos? ¿Cuándo cabe? ¿Cuándo no? A ver, Keila. Buenas noches. Bueno, yo personalmente no estoy de acuerdo porque bueno, yo sé que aquel cerdo que está creciendo en el vientre no tiene ningún tipo de culpa de perder su vida, ya que es responsabilidad de la persona que estuvo en eso, no del bebé. Entonces, para mí, no estoy de acuerdo en el aborto porque ellos merecen vida, no morir. Perfecto. A ver, Francis, ¿qué opinas tú? Yo lo mismo. Yo, desde mi punto de vista, estoy en contra del aborto, porque Ya, prácticamente desde cuando, o sea, empezando desde los primeros meses hasta que se cumplen los 9 meses, o sea, cuenta como un ser vivo. Así ya. que prácticamente tomar acciones como el aborto sería como, Quitarle la vida a mm, una persona. sí. Ya. Cristian, ¿tú qué opinas? Eh, es que creo que hay aquí también diferentes opiniones. Por ejemplo, yo voy a opinar sobre el ámbito en lo católico, en lo religioso. O sea, Ya, es un hay, punto de vista válido. claro, o sea, Dios es el único que nos puede, Él nos da la vida y Él nos puede quitar. Entonces yo estoy en contra del aborto porque soy muy creyente que nosotros estamos aquí en el universo es para venir a cumplir ¿cómo se dice? Un rol. Una misión. O sea, Ya. venimos o sea, del vientre de nuestra madre es para eso. O sea, sería en contra porque estaríamos quitando la vida y quien nos puede quitar la vida es solo nuestro Señor. Perfecto. Eli. Yo también, o sea, yo desde el punto católico soy una persona muy católica, tampoco con esto digo que vivo en la iglesia 24/7, no, o sea, tengo mis creencias, respeto mucho mi religión, amo a Dios por sobre todas las cosas y nosotros como seres humanos no somos nadie, bajo cualquier circunstancia, es mi punto de vista muy personal, que deberíamos Ujú. quitar a un ser inocente que no tiene la culpa de nada de lo que nos haya pasado, sea por cualquier situación. O sea, Ya. esa es mi Perfecto. Vamos, Jime, dime, ¿qué opinas tú en cambio? Buenas noches. No, yo sí estoy a favor, no por algo religioso ni nada. Bueno, como comentario, esta es mi segunda carrera. Mi primera carrera, yo soy enfermera, entonces por ese Ujú. ámbito yo lo veo de otra forma. No lo veo por el área de la religión, sino por el área de la ciencia y de la Ya. medicina. Ya. Entonces, no, yo sí estoy a favor. Cada uno tiene la legión, la de decidir de decir yo quiero hacer esto y no, pero con argumentos, claro, no es porque a cualquiera se le da la gana de hacerlo, todos tienen sus argumentos, muy por el lado de la religión, sino por el lado también económico. Si yo no estoy en la posibilidad, no lo voy a tener, no le voy a dar mala vida a un bebé que, como dijeron, no tiene la culpa de absolutamente nada. Ya. Entonces Miren, también va por ese punto. Gracias. de nada. Gracias, mejor a ustedes. Todas sus opiniones son válidas.
¿sí? Y todas sus opiniones son respetables. Cada uno tiene su punto de vista, ¿no es cierto? Y aquí viene el punto por el cual les hice la pregunta de qué opinaban en este sentido. Si se dieron cuenta que en este caso, cuando estamos hablando del nivel analógico, nosotros podemos tomar diversos criterios de varias personas sobre un mismo tema, con el propósito de que podamos nosotros consolidar y sustentar un criterio propio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso me manifestaban desde un ámbito social que consideraban que es responsabilidad de los adultos que en este caso el feto o el ser humano, dependiendo de la consideración, no tiene ningún tipo de culpa como para que se le arrebate la vida, ¿sí? Hemos escuchado la perspectiva desde una visión religiosa que también es válida. En este caso, incluso hay mandamientos, ¿no? Que en el que se establece que no matarás, ¿sí? Que también es una opinión válida. Y tenemos la opinión científica también de la Jime, en la que incluso por el área de experticia de ella, nos da a conocer que hay situaciones apremiantes por las que resultaría mucho más trágico traer al mundo a una criatura, a un entorno que no es funcional o en el cual no va a tener una buena existencia o un buen ámbito de desarrollo por lo que está a favor del aborto. Entonces, miren, si se dan cuenta que de todas las personas que emitieron su criterio, cada uno tiene una perspectiva diferente. ¿Sí? Entonces, en este sentido, podemos tomarlo en consideración como un ámbito de la lectura analógica. ¿Por qué? Porque estamos tomando varias perspectivas, varios puntos de vista, con el único fin de nosotros también llegar a consolidar un punto de vista propio, pero de manera fundamentada, ¿no es cierto? Y en este caso, nosotros vamos a poder comparar, vamos a poder incluso crear una duda. No nos vamos a conformar netamente, neta y estrictamente con un criterio determinado, sino que vamos a observar un panorama mucho más amplio con el único propósito de llegar a desarrollar nuevas formas de pensar en relación a un mismo tema. Y tenemos el nivel crítico valorativo. ¿Qué entienden ustedes por el nivel crítico valorativo? A ver, ¿qué entienden por un nivel crítico valorativo? A ver, Cristian. No sé si también será el que nos permite criticar y juzgar el texto o Ya. algo así. A ver, ¿alguien más? A ver, Dani. Podría ser en el ejemplo de un libro, que nosotros podemos leer un libro y analizar y criticar eso y poder decir si estamos a favor o en contra del autor. Ya, Joss. A ver, Brigitte. La validez de un juicio o una opinión. Claro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí nosotros, muchachos, cuando ya estamos en el nivel crítico valorativo, tenemos la apertura de emitir nuestras consideraciones personales acerca del tema, ¿no es cierto? Es decir, nosotros ya podemos realizar una crítica, en este caso constructiva, como ya lo manifestaba Dani, estar a favor o en contra acerca del contenido que acabamos de revisar, ¿sí? Entonces, en este caso, como hemos podido observar, cada uno de los niveles tiene su razón de ser, ¿no es cierto? Cada uno de estos niveles de lectura también tiene un propósito. Por ende, cada uno de los niveles va a tener que ser aplicado en el entorno correspondiente según, en este caso, lo requiera el lector o la persona. ¿Sí? Y dependiendo de ello, lo aplicaremos y lo desarrollaremos de tal manera. ¿Sí? ¿Está comprendido? ¿Está entendido? Sí, profe. Perfecto. Entonces ahí estamos con las cosas súper, súper, súper claras, muchachos.
Muy bien. Entonces, como ustedes ya conocen, revisen el contenido, revisen el material para que en el mismo sentido puedan desarrollar el test y de igual manera no se olviden de cumplir con la actividad correspondiente a la presente semana, es decir, a la tarea en particular. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias.